¿Qué tal, chicos? Buenos días. Espero que les haya ido bien en sus vacaciones. Ahora vamos a comenzar con un tema muy entretenido. Vamos a ver lo que son historietas, o bien conocido como cómics. Pero primero les doy un pequeño avance de para qué nos va a servir estas herramientas y poder empezar a practicar con todas las aplicaciones que nos permite utilizar en este caso el internet para lograr nuestros resultados. Principalmente lo que necesitamos es ir practicando nuestra creatividad. Por eso es importante que nosotros tratemos de resolver alguna situación o algún problema o mostrar algún mensaje a través de este tipo de animaciones o de cómics. Entonces voy a comenzar con lo básico para que vayamos entendiéndolo y poco a poco vamos a ir desarrollando cómics o historietas más complejas. Esta es una hoja, ejemplo de una historieta. Entonces, en esta hoja podemos ver que hay cuadros de diferentes tamaños y de diferentes colores. Estos cuadros se llaman viñetas. En una historieta o en un cómic, estos cuadros se llaman viñetas. Los podemos hacer de las formas que nosotros querramos y en el orden en el que deseemos colocarlos. Las viñetas nos van a ayudar a contar prácticamente la historia, a darle un orden y el sentido a nuestra animación para que se pueda entender el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, esto de ponerle colores nos ayuda también a hacerlo más divertido, más llamativo, y depende del color que nosotros podamos utilizar o el fondo que le coloquemos, porque también podemos poner un fondo de ciudad o algún otro fondo, una escuela, por ejemplo, para darle a conocer a la persona que esté leyendo nuestro cómic en dónde se está desarrollando la historia. Entonces es importante que conozcamos esto desde el principio. También los colores van a decirnos el estado de ánimo de los personajes o de la situación que se está viviendo en ese momento. Entonces es importante que vayamos viendo todo esto de las formas. Nosotros podemos colocarlas en el orden que deseamos. Aquí tengo otro ejemplo en el que se le puede poner también estos espacios para colocar texto. Estos espacios se llaman balloons, como globos de mensaje, y hay de diferentes tipos según lo que quiera decir el personaje. Por ejemplo, los que tienen muchos picos son para personajes que están gritando, que están emocionados o que están muy molestos. Los que tienen las orillas así bordeadas o redondeadas es cuando un personaje está pensando o está hablando en un tono regular. Aquí tenemos estos que son como nubes, que suelen ser ideas. Y más arriba tenemos unos que son totalmente cuadrados. Esto es para cuando un personaje está dando una orden o su mensaje debe ser muy claro, muy preciso, es cuando utilizamos este tipo de balloons o de globos. Y es donde vamos a colocar nuestro texto. Entonces vamos a ir combinando las viñetas con los balloons, con los personajes, con el fondo, para que cada vez pueda ser una historieta más entretenida, más compleja, y entre más elementos coloquemos, va a ser más claro para la persona que esté leyendo este cómic. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que el orden es diferente al que teníamos en la primera. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viñetas en donde se va a desarrollar una historia. Y en este lado solo tenemos 6, 2 en cada renglón, está dividido en renglones, 3 filas y 2 columnas, por decirlo así. Entonces va a depender cómo queremos contar nuestra historia, el acomodo que vamos a hacer de nuestras viñetas. Una vez que ya les platiqué de qué es una viñeta, vamos a ver cuáles son los atributos de las viñetas.
En este caso, los atributos de las viñetas nos ayudan, como ya les había dicho, a narrar la historia, a darle un orden. Esto nos va a servir para generar procesos en algún tema que queramos desarrollar. Si nos dejan alguna tarea, por ejemplo, de historia, podemos hacerlo a través de un cómic en el que vayamos mostrando cómo fue la historia de ese acontecimiento en particular. O, por ejemplo, en la materia del entorno en el que vivimos, también podemos mostrar la ciudad, algún caso que nosotros estemos viviendo o que haya en nuestra comunidad a través de estas historietas. Aquí les presento el caso 1. Dice viñetas, dice, se utilizan no solo como una unidad narrativa, sino como el recorte limitado de la visión del lector. O sea, estos cuadros solo nos dejan ver una parte de la historia, no nos dejan ver la historia por completo. Esto nos ayuda a desarrollar nosotros la imaginación para saber qué es lo que está pasando dentro de cada una de estas viñetas o de estos cuadros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 viñetas. En la primera podemos ver 2 jirafas. Sabemos que son jirafas porque las conocemos, pero por ejemplo nosotros podemos imaginar lo que nosotros querramos con lo que está, con lo que no podemos ver de esta jirafa. Entonces aquí el primero dice, epa, ¿qué sombrero te pusiste? Y el otro contesta, ¿vos con ese peinado podés hablar? Entonces aquí, aunque nosotros no veamos las cabezas de las jirafas, sabemos que una jirafa trae puesta un sombrero y que la otra jirafa tiene un peinado. La imaginación de todos es diferente. Entonces, hay personas que se van a imaginar diferentes tipos de sombrero y hay otras personas que van a coincidir a lo mejor en el tipo de peinado de la otra jirafa. Puede ser un peinado de colores, puede ser un peinado de cabello largo, puede ser un peinado de chinos, por ejemplo. Entonces, va a depender de la imaginación de cada uno de ustedes. En la segunda viñeta, la que tenemos aquí en medio, vemos que estaban las 2 jirafas que teníamos al inicio y llega una nueva jirafa. Entonces la nueva jirafa les dice ¡bu! Y los otros gritan ¡ah! O sea, de espanto. Nosotros no sabemos cómo los espantó, si nada más gritando o tenía algo más que llamó la atención de las otras 2 jirafas y las espantó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imaginarnos la cara de la jirafa que llegó a espantarlos y la cara de sorprendido o de terror o de espanto que tienen las 2 jirafas que estaban platicando en el inicio. En la tercera viñeta podemos ver que se empieza a burlar, la que los espantó, así de jijiji. Y las otras 2, una dice, ¿te puedes sacar esa máscara? O sea, ¿te puedes quitar esa máscara? Y la otra dice, casi me da un síncope, que es un susto. Entonces ahí ya podemos ver que traía puesto una máscara. Entonces, esto nos ayuda a completar la imagen de la segunda viñeta. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, chicos. Tomando en cuenta este ejemplo, quiero que ustedes dibujen la parte que no se ve aquí, o sea, las cabezas de las jirafas, para ver cómo se desarrolla esta historia. Hay otras 2 viñetas en esta misma historia. Aquí dice, la viñeta no solo está presente para ordenar la lectura, sino que también actúa como un personaje en sí mismo, el cual contribuye a narrar la historia. Aquí seguimos con otra jirafa y está platicando con un pequeño pájaro. Entonces dice la jirafa, pero, y el pájaro dice, ¿y si te agachas? Perdón, la jirafa dice, nunca entro en la historieta. Y el pájaro le dice, ¿y si te agachas? En la siguiente viñeta vemos que es más larga para hacer como un chiste de este ejemplo, en el que a pesar de que la jirafa se agacha, no puede salir su cara en la historieta. Entonces es una forma, digamos, de un chiste cruel en el que por más que la jirafa intente salir, nunca vamos a poder ver su cara. Nosotros tenemos que dibujar la cara de la jirafa en estos 2 casos, imaginándonos cómo sería. En el primero, pues por lo que está diciendo de nunca entro en la historieta, podremos decir que su cara debe ser a lo mejor triste o enojada.
Y aquí en el último así de decepción, de ni aunque me agache puedo salir en la historieta. Entonces, la viñeta como ventana hacia el mundo que transcurre allí, esta viñeta son precisamente eso, ventanas que nos muestran parte de la historieta, pero no toda la historieta. Lo demás lo tenemos que crear nosotros en nuestra imaginación. Entonces, regresando a estos ejemplos, ustedes lo que tienen que hacer para esta actividad, en su cuaderno quiero que dibujen 5 viñetas. Este es un ejemplo nada más. No, esto de historietas, ustedes lo pueden escribir con plumones, nada más pongan el título de historietas y van a dibujar estos cuadros. Estos 3 primeros son para las jirafas que se espantan y estos 2 últimos es para la jirafa que no puede verse la cabeza, a pesar de que se agacha. Entonces recuerden que en la primera viñeta estábamos viendo que una jirafa tenía sombrero y la otra tenía cabello. Entonces aquí yo dibujé o coloqué estas 2 jirafas, una jirafa con cabello y la otra con un sombrero. Ustedes dibújenlo como ustedes quieran. Quiero ver su creatividad y quiero ver cómo resuelven este problema. Esto nos va a ayudar a entender la lógica para poder ir haciendo una historia con un orden, para resolver algún problema contándolo de una forma graciosa. Entonces, en el segundo, ¿qué tendrían que colocar? Estas 2 mismas que habían dibujado, más la tercera que llega para espantarlos. Como ya vimos en la historieta, aquí debemos de colocar una jirafa que tenga una máscara que los espante. Y en la tercera un cambio que va a haber es que la que traía la máscara ya se quitó la máscara y se empieza a burlar. Y los otros pues le dicen, casi me matas de un susto, por ejemplo. Eso es lo que tienen que hacer en su cuaderno, en estas 3 viñetas. Y en las 2 viñetas de aquí abajo, pues solo imaginar cómo sería la cabeza de la jirafa cuando está parada o cuando está derecha. Y en cómo quedaría la cabeza de la jirafa cuando se agacha para poder ver su rostro. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Por favor, háganlo en su cuaderno, háganlo con su imaginación. No importa que no sean unos super dibujantes, hagan su mejor esfuerzo. Lo que aquí quiero es que empiecen a desarrollar la creatividad. Poco a poco van a ir obteniendo estas habilidades para poder dar mensajes de forma creativa y sencilla. Entonces, esto es el principio, esta es la actividad que deben de realizar para esta sesión. En la siguiente sesión ya les voy a dar más puntos de las historietas, así como también les voy a decir qué aplicación es la que vamos a utilizar y ya van a comenzar a hacer sus propias historietas en la computadora, chicos. Entonces espero que les guste la actividad, que la puedan desarrollar lo mejor posible. Aquí no es un concurso, solo es para ir desarrollando la creatividad. Quiero ver cómo se imaginaron estas historietas. Más adelante vamos a empezar a tener resultados como el que sigue. Aquí vemos diferentes acomodos de viñetas, ya con mensajes, ya con imágenes, ya con un personaje. Entonces podemos ver que nos sirven para cualquier mensaje. En este caso, pues aquí está, digamos que está promocionando accesorios para dama. O incluso también podemos hacer algo así, en el que empecemos a contar una pequeña historia, tenemos un superhéroe, tenemos pues mensajes como de explosiones o algún otro icono o elemento que nos ayuda a hacer más representativa nuestra historieta. Eso es lo que tenemos que lograr al final. Entonces vayan pensando más o menos cómo vamos a ir haciendo una historieta ya cuando estemos en el programa. Ahorita necesito que aprendan lo básico, que lo conozcan, que empiecen a generar esa creatividad porque debemos de trabajarla para que cuando estemos en el programa el trabajo sea un poco más práctico y más sencillo para ustedes. Espero que les haya gustado la sesión, chicos, y voy a abrir la actividad para que puedan subir sus dibujos y ahí les voy a ir haciendo comentarios o propuestas para mejorar los dibujos, chicos. Que tengan un excelente día.